que no quisiéramos repetir, de los cuales quisiéramos salir, pero algo sucede incluso, hay veces nos sentimos atrapados. Y yo creo que a todos nos ha pasado que hay momentos en los que decimos, pastor, es que yo quiero salir de allí, yo no quiero volver a... pero hay algo que no me deja salir, hay algo que me impide tomar decisiones, que es que yo quiero buscar la presencia de Dios. Yo no sé si usted quiere buscar la presencia de Dios, yo creo que todos aquí, por algo estamos aquí, amén. Pero hay cosas en la vida que nos atan y que nos amarran. Y en algunos estas situaciones generan una necesidad por salir de ahí, pero en otros representan una aparente seguridad como excusa para permanecer y ni siquiera moverse de ahí. Porque es que, yo no sé si usted ha escuchado ese cuento, pero que había un perrito por allí, yo lo cuento mal, pero ustedes lo sabrán mejor, que aullaba y aullaba. Y entonces llega alguien y le pregunta al dueño, ¿y por qué llora el perrito? Y aullaba. No, es que está acostado en una puntilla. ¿Y por qué no se mueve? Es que el dolor no es lo suficientemente fuerte para que él se mueva de allí. Y yo creo que a veces nos ha pasado eso. A veces el dolor no es lo suficientemente, o el problema no es como que no ha llegado tan al fondo, que no tomamos decisiones de salir. Y sabemos que nos afecta, pero no las tomamos. Y por eso a veces preferimos como permanecer allí, aunque duela, aunque sea problemático, aunque sea, pero es que estoy un poquito más cómodo y me cuesta salir de ahí. Hasta que, y llega un hasta que en la vida de todos, un momento, un suceso tan importante que hace que todo lo terrible termine. Incluso para quien representaba una aparente tranquilidad. Pueda que para esa persona era su momento, su vida, pero es que tiene que llegar un hasta aquí. Un hasta que suceda esto para que la realidad de muchos nos cambie. Amén. Amén. Como yo les digo, mi percepción tal vez de la carretera cambió un poco después del accidente. Incluso hasta de muchas cosas. Porque llegó un momento que hasta aquí. Y tal vez me dijeron, no, es que tenga mayor cuidado con tal cosa. Y eso que yo era cuidadoso. Pero hasta que uno no lo vive no cambia. Y hasta que pasó eso. Pues mire que hay una historia en la Biblia, y es la que leíamos ahora, que nos narra un hasta. Pero nos narra un contexto que se parece al suyo y al mío. Y es el Isaías, el profeta de Dios, el cual Dios usó por allá en el siglo 8 antes de Cristo. Imagínense usted, un hombre que Dios usaba mucho. Cuando el pueblo de Israel estaba dividido. Entonces había un reino del norte que ya se encontraba caído, es decir, había caído ante Asiria, pero había un reino del sur, Judá, que estaba lleno de corrupción política, social y espiritual. Incluso el capítulo 28 hasta el 35 son juicios de Dios contra el pueblo de Israel. Porque es que era tanta la corrupción, había mucha crisis espiritual. Imagínese usted cuando en los hogares todos están contra todos. Quien se enfada uno, se enfada un hijo, se enfada un padre, y eso hay pleitos. Y usted como que llega a la casa y usted no quiere ni estar ahí, ¿no? Porque hay peleas y hay gritos. Pues si así es una casa, imagínese una ciudad, un pueblo, donde no se sabe ni a quién adoramos, donde no hay claridad, donde hay corrupción. Yo creo que muchos incluso hemos salido hasta de nuestros países por ese tema. Porque es que no, el país en el que estábamos como que las cosas no iban a mejorar, ¿no? La corrupción era tanta que allá el dinero se iba para otros fondos y como que no había una posible salud, no había una posible atención, como que no mejoraban las cosas. Pues así le pasaba a Israel. El pueblo tenía una religión externa, pero poco corazón para Dios. O sea, aparentemente tenían una religión, ¿no? Pero poco corazón para Dios.
Quizás tenían un lugar donde congregarse, pero poco compromiso. Poco compromiso. Quizás ellos asistían una vez a los cultos, pero con las prioridades y el corazón en otro lado. Apuntaban para otro lado. Mejor dicho, venían aquí de cuerpo, pero con la mente en el almuerzo, por decirlo así. Me disculpará, yo traigo la historia un poco como a colación, para que nos sea más entendible, ¿no? Para que podamos entenderlo un poco más. Israel tenía líderes corruptos y débiles, incapaces de tomar decisiones, como nos sucede a nosotros. Que hay veces Dios nos habla con claridad las cosas y nos dice lo que debemos hacer o qué está mal, y usted y yo sabemos que Él nos habla, pero aún así nos falta firmeza para tomar decisiones, para obedecer su palabra. El pueblo prefería tener alianzas en lugar de confianza en Dios. Así como cuando nuestra esperanza está mejor en los médicos que en lo que Dios puede hacer. Así como cuando corremos más con nuestros hijos al médico que a la presencia de Dios. Y no es pero es que unas veces las acciones determinan lo que llevamos en el corazón. Así como cuando ponemos más nuestra confianza en lo que tengo que en aquel quien me dio lo que tengo en el momento, lo que el Señor me ha dado, que en aquel que provee las cosas y que da las cosas. Así como cuando tengo más miedo que el Señor me quite esto que me dio y esto tan preciado que anhelo, que en aquel que me concedió eso que le pedí. Porque es que usted y yo nos apegamos más a las bendiciones que Dios nos ha dado, como dice por ahí, a las añadiduras. Y Señor, dame esto, Señor, y buscamos claramente el reino de Dios y su justicia. Pero cuando ya viene la primera añadidura, uno dice, uy, Señor, qué añadidura tan especial. Uy, Señor, ¿esto es una añadidura? Eso no parece añadidura, eso parece lo principal. Y entonces desviamos la mirada de lo que deberíamos tenerla, porque es que deberíamos tenerla dirigida al Señor. Pero empezamos más como a valorar la añadidura. Y entonces el Señor sabe que esa añadidura nos está haciendo daño, nos está entorpeciendo. Y Él dice, bueno, quitémosla. Y dice, ay Señor, pero ¿por qué la has quitado, Señor? Es que ahora no sé qué hacer. Es que ya no me amas. ¿Acaso ya no me amas? Ya, mira, yo te lo pedí, me lo diste y ahora me lo quitas. Y pensamos que Dios es injusto porque nos ha quitado esa añadidura. Pero es que tú primero quitaste tu mirada de las cosas de Dios. Primero desviaste tu corazón de Dios. Y Dios te dio eso que le pedías porque te amaba. Pero has desviado tu corazón de lo importante, de las cosas de Dios. Israel vivía en una injusticia social. Israel tenía una falsa sensación de seguridad. Así como cuando usted y yo sabemos que las cosas no van muy bien y le preguntan a uno, ¿y cómo va tu vida espiritual? Pues ahí va. Aunque sea asisto. Aunque sea, todavía no me han sacado del grupo de WhatsApp. Digo yo, ¿no? Si me preguntan a mí, yo no saco a nadie. Entonces, el que se quiere salir, pues se sale. Ojalá no se salgan, ¿no? No, yo veré. No nos tienten. Entonces, como que ahí van las cosas. Pero como ahí van las cosas y nadie se ha muerto, la alarma no está prendida, pues entonces estoy bien así porque me parece más fácil permanecer tibio que meterme en el fuego. Porque es más fácil estar tibio. Yo no le digo que no. ¿Qué es más fácil? ¿Usted llegar cansado y acostarse a dormir que orar? Claro. Si usted está cansado, usted... Y dígame, ¿quién no habrá acostado cuando tiene mucho sueño?
Y después no me acuerdo ni cuándo terminó la oración. Yo creo que a todos nos pasa. A todos nos pasa. ¿Y a quién se le olvidó de pronto orar al otro día? Y de pronto ya cuando se acuerda la semana, uy, es que esa semana ni he orado. Y entonces ahora ya no, es que yo ya como que estoy olvidando cosas y ya no es tan importante. Y entonces venimos al culto y la presencia de Dios se mueve, pero no hay sensibilidad. Y yo digo, ay, pero ¿por qué yo no soy tan sensible? Pues yo creo que algo está pasando por ahí. No es algo que haya pasado ya, no, es algo que de pronto viene con el tiempo. Y estás dejando tus prioridades, y estás dejando lo importante, y estás dejando tu espacio de intimidad con Dios, y estás dejando a Dios de un lado por ocuparte en lo que aparentemente es importante. Por eso cuando vienes al lugar sientes es que ahí no sucede nada, ahí no pasa nada, como que no es conmigo. Pero va a tocar como le pasó a Isaías, que el Señor nos llame la atención, que el Señor nos pellizque. Si usted ve bien en Isaías del 28 al 31, es el Señor denunciando por medio de Isaías el pecado del pueblo. Mejor dicho, vea, ustedes denuncia la soberbia, denuncia las alianzas con quienes no debían aliarse, con Egipto, la confianza carnal. Y aunque venía denunciándoles, vea, en el capítulo 32 acontece algo diferente. Y presenta un contraste entre lo corrupto, entre el presente corrupto y el futuro gobierno de un rey justo. Les presenta de alguna forma, mire, esta es una radiografía vuestra. Cuando usted va al médico y le presentan una radiografía, y usted no quiere escuchar malas noticias, ¿no? Pero le dice, mira, es que usted está sufriendo de esto. Usted ha dejado esa primera relación con Dios. Usted ha dejado esa primera comunión con el Señor. Usted ya no le preocupa tanto las cosas de Dios. Ya no tienes tanto compromiso por la obra de Dios. Ya no sientes pasión por las almas. Ya no sientes pasión por los niños. Ya no ves la gracia de Dios en las personas. Te has desviado. Ahora tu propósito está en tener cosas. Ahora tu mente está en otras cosas. Y entonces ahora tu corazón se ha llenado de soberbia, de orgullo. Ahora ya no te humillas ante la presencia de Dios. Ahora ya no lloras ante Dios como antes. Ahora toca pellizcarte para que haya lágrimas. Ahora ya no eres lo mismo, y entonces una radiografía, ahora te has vuelto indolente, te has vuelto tal vez corrupto. Pero miren, aquí está la solución. Esta es la dosis que debes tomar. Y entonces Dios por medio del profeta nos presenta una ventana profética de cómo Dios de en medio del caos puede levantar a una generación. Cómo Dios en medio de las crisis las usa tal vez al favor. Cómo Dios usa los problemas, las situaciones, y nos muestra cómo es vivir bajo su voluntad, bajo su dirección, bajo el orden de su justicia. Por eso el capítulo 32 inicia hablándonos de esta manera, donde Dios establece un rey justo y nos presenta cómo es vivir bajo su voluntad. ¿Cómo es que alguien cambie lo externo, pero también lo interno? Nos cambia la percepción espiritual, nos abre los ojos. Yo creo que lo más difícil es que Dios nos abra los ojos, o sea, digo, humanamente, porque para Dios nada es imposible. Pero que Dios te abre los ojos, yo creo que hay una ganancia, como dicen, de aquí a Pekín. Que Dios nos permita ver la vida que llevamos, la pudredumbre en la que estamos, nuestra condición actual, y que eso no solo nos deje allí, sino que nos ponga esa necesidad de salir de allí, ese deseo.
Por eso el texto inicia mostrándonos este panorama, este ambiente especial, y dice, es que aquí, cuando usted lee el capítulo 32, dice, es que aquí para justicia reinará un rey. Vean, mejor dicho, viene algo glorioso, algo especial, vendrá un rey verdadero. Ese sí que sabe reinar, ese sí que sabe hacer las cosas. Y no solo será un rey justo, dice el versículo, príncipes precedirán en su juicio, es decir, que todos bajo su gobierno reinarán como él. Porque es que cuando Dios empieza a gobernar, Él se extiende a todo. Y cuando usted empieza a dejar que Dios tome el control de su vida, mi hermano, en la vida del hombre no debe haber algo chueco. Yo creo que cuando Dios empieza a permear la vida de alguien, algo tiene que ser transformado. Y la vida de ese hombre no puede volver a ser igual, no puede seguir caminando igual, ¿no? Y muchas veces veníamos aquí y veníamos chuecos y veníamos con situaciones, pero un día Dios tuvo que enderezarnos y ponernos a caminar derechito y ponernos bajo su presencia y bajo su dirección, porque de lo contrario nos hubiéramos perdido. Y el verso 2 dice, y aquel varón como escondedero contra el viento, es decir, este rey iba a ser protección contra el viento, iba a ser refugio en la tormenta, como agua en tierra seca y como sombra en tierra abrasadora. Es decir, sería todo lo que tú has deseado en la vida. Yo no sé qué tanto desees en esta hora, pero unas veces siente una necesidad de algo y unas veces ni se conoce. Y hay veces siente como que le falta algo. Pero yo creo que en esta hora hay alguien que puede suplir todas nuestras necesidades. Es alguien que es protección. Es alguien que conoce tu situación. Es alguien que te entiende. Es alguien que conoce la tierra seca por la que estás pasando. Pero es alguien que sabe lo duro del día, el calor que te abraza, pero que también te entiende y que es fiel. En un mundo tan hostil, el Rey justo será un descanso, cobertura y provisión. Yo no sé si eso es lo que usted a veces necesita. Amén, amén. Pero es que hay veces los días y la vida es tan difícil o tan poco llevable que en medio de la hostilidad lo que necesitamos es el descanso que Cristo nos da. Que en medio de la preocupación lo que necesitamos es la confianza que Él nos propone. En medio de tanto ajetreo, que uno trabaja aquí, que corre para allá. Y es que entonces no van a alcanzar las finanzas. Y es que entonces ¿quién va a cuidar a mis hijos si trabajo todo el día? Y es que entonces ¿quién va a hacer esto? Y es que entonces ¿quién va a hacer lo otro? Yo creo que en tanto corre, que hay tanta carrera que hay en la vida, necesitamos un momento pasar con este Rey. Necesitamos el descanso que Cristo da. Necesitamos volvernos a nuestras prioridades en la vida. Necesitamos entender que no debemos andar detrás del agua buscándola, porque nos fatigamos. Y yo no sé si a usted le pasa, pero entre más trabaja más gasta, y entre más gana más menos le queda. Y hay veces a uno hasta sin trabajo come mejor, y hay veces hasta sin trabajo paseas más. Porque como no puedes gastar tanto, pues entonces caminas y disfrutas de la vista. Te vas en autobús y disfrutas de la compañía, hablas. Y entonces hay veces se necesita menos para disfrutar más. Y hay veces entendemos que lo sencillo y lo práctico de la vida lo podemos encontrar es refugiados en el Señor. Es con su cobertura, con su protección. Y pensamos que entonces, ay, toda la vida que me gasté buscando, queriendo esto, logrando esto, es que yo quería que mis hijos estuvieran bien. Yo quería que a mis hijos no les faltara nada, pero ahora tus hijos no están. Y nunca estuviste con ellos.
Nunca les enseñaste el evangelio y ahora no están. Ahora no quieren nada con Dios. Les fallaste en algún momento, no hiciste lo que debías hacer. Pero yo quiero decirte que es momento de marcar otra vez esas prioridades en la vida. El versículo 3 y 4 nos presenta lo que el rey hará, ese rey justo. Y dice: no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven. Abrirá los ojos. Los oídos estarán atentos. El corazón será capaz de entender. Y la lengua hablará con claridad. La presencia de este rey no solo trae una restauración política, sino que también trae una sanidad moral y una sanidad espiritual. No sé si a veces no nos damos cuenta de nuestra vida espiritual. No somos los mismos. Tal vez no buscamos la presencia de Dios como antes. Hay derramamiento del Espíritu de Dios y estamos quieticos. Hay mover del Espíritu de Dios y no queremos adorar. Venimos a los cultos y nos quedamos sentados. Porque es que estoy cansado. Porque es que no tengo... Es que si el pastor supiera cómo me toca a mí. Si el pastor entendiera, tal vez me diría: pero mi hermano, si tal vez tus ojos fueran abiertos esta mañana y tu corazón pudiera entender quién es el que habita en medio del pueblo, verías con claridad y tu lengua hablaría con claridad. Habría sanidad en medio de su pueblo. Si le buscáramos de todo corazón, entenderíamos que el problema está en nosotros. Entenderíamos que necesitamos abrirlo, porque es que eso no es lo que le pasaba a Israel. Tenían ojos y no veían, tenían oídos y no oían, no obedecían, y Dios les hablaba, les enviaba profetas y querían cambiar, pero una vez las cosas como que menguaban, volvían a lo mismo. Pero el Señor aquí nos presenta y dice: es que bajo la influencia de este nuevo reino habrá claridad espiritual. Las cosas serán diferentes. Miren, cuando una sociedad está mala, a lo malo, ¿cómo le llaman? Bueno, ¿no? ¿Y a lo bueno? Pero la influencia de este rey trae claridad a la mente. Por eso el verso 5 dice: el ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Imagínense cómo lo consideraban. Es decir, las cosas estaban cambiadas. Se alababa al que era ruin, se alababa al que era tramposo, porque estaba moralmente, se había aceptado la influencia del pecado. Pero yo creo que bajo este nuevo reino eso cambiará y habla una claridad espiritual, porque el rey justo acabará con ello. Y como dice la palabra de Dios, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Es decir, hay distinción, hay claridad. Y entonces usted va a empezar a ver qué cosas son buenas, y usted va a empezar a notar qué cosas está haciendo mal con el Señor. Mi hermano, yo creo que es momento de que nuestros ojos sean abiertos, de que podamos entender que necesitamos volvernos a Él. Y luego, después de que Isaías le presenta este panorama, nuevamente los trae ¿a dónde? A su situación actual. Y entonces, por medio de un ejemplo, les dice: mujeres indolentes, levantaos, oí mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. No es que solamente se refiriera a las mujeres, sino como una representación de lo que el pueblo era, de lo que se había vuelto. Tal vez una clase social acomodada. Como yo tengo trabajo, como que a mí lo que me importa es mi vida ya. Lo que me importa es que mis hijos estén bien, además no pasa nada. Lo que me importa es esto, pero se han vuelto indolentes, confiadas.
Y aunque sabían que el juicio venía, porque Isaías les venía hablando. Yo no sé cuántas veces Dios te está hablando. Y Dios te ha dicho, mira, es que si no cambias, te vas a perder. Si no cambias, tu vida se va a desmoronar, tu matrimonio se va a acabar. Si no cambias, te vas a perder la bendición de Dios. Pero nos hemos vuelto tal vez como de corazones de piedra, indolentes, confiados. Y aunque sabemos que sin Dios nada somos, preferimos avanzar. Una aparente comodidad. Y nos presenta lo peligroso que es esto, ¿saben? Nos dice, mire, es que de repente vendrá un espanto. De repente lo que ustedes creían que era seguro dejará de ser seguro. De repente en lo que ustedes confiaban lo defraudará. De repente la salud en la que tenían su confianza dejará de servirles. Y mire que yo le he contado, ¿no? El año pasado tuve una situación de salud y yo decía, al principio pues uno se siente bien. Ya cuando uno sabe que las cosas se ponen maduras, ya uno le dice a la esposa, traiga ya el testamento porque ya, bueno, los hombres somos más dramáticos. Pero cuando la salud es afectada, usted se da cuenta que habían pocas cosas valiosas en las que usted de pronto fijaba la mirada y no cuidó lo que era valioso en ese momento. Y quienes han visto afectada su salud, ustedes sabrán que uno sin salud, ¿qué puede hacer? A veces hasta ni servir puede. Amén. Y entonces en lo que confiamos se ve desgastado. Y dice aquí, la economía es azotada. La cosecha no vendrá. Los pequeños de la casa, quienes deberían estar sanos y vigorosos, enfermarán. Vendrán tiempos de calamidad, vendrán tiempos de angustia. Y lo que debía ser vuestra fuerza y vuestra esperanza no estará. Todo se tambaleará. Porque es que hemos puesto como nuestra esperanza y nuestros cimientos lo que es momentáneo, lo que es frágil. Y eso sucede cuando Cristo no es la fuerza y la fortaleza de nuestras vidas. Añoraremos los tiempos fértiles, los tiempos de refrigerio. Tal vez todo será más difícil y querremos salir de ahí, pero no podremos. Sentiremos que las vidas se vuelven vacías. Dice la palabra de Dios, palacios quedarán desiertos. Símbolo de que de pronto estaremos aquí, pero con el corazón y el pensamiento en otro lado. Ahora hay sequedad en ellos. Ahora la mirada está puesta en otras cosas, porque dejó de importar lo que realmente era importante. Se centraron en la bendición y no en el Señor que bendice. Por eso su vida espiritual se ha vuelto un desierto. Quienes se servían, quienes buscaban a Dios, quienes estaban de primeros en las cosas de Dios, ahora se han descuidado y como parecía todo estable, pues creíamos que estábamos bien. Pero entonces las cosas tienen que ser así. Hay momentos en la vida en la que Dios tiene que tocarnos, en la que Dios tiene que movernos las fuerzas y las estructuras, en la que Dios tiene que decirte, es que sin mí las cosas no funcionan en tu vida. Es que sin mí las cosas no son las mismas. Es que sin mí entonces estás perdido. Y entonces debemos entender y tenemos que pasar por este momento de crisis y por este momento de situación, tal vez de dolor, tal vez de querer salir, mi hermano. Todo tendremos que vivirlo y esto acontecerá hasta que sea derramado sobre nosotros el Espíritu de lo alto, hasta que la presencia de Dios vuelva a correr sobre esos huesos secos. Es que, mi hermano,
hasta que la presencia de Dios vuelva a moverse en tu vida, hasta que la presencia de Dios vuelva a ser lo importante en tu corazón. Y miren lo que nos dice el escritor: la desolación no es el final, la prueba no es algo definitivo, el cambio vendrá cuando el Espíritu de Dios sea derramado en nuestros corazones. Todos tus problemas, todas tus preocupaciones, todo lo que te aqueja, todo lo que te molesta, todo lo que te preocupa hoy, no es que Dios te dé lo que le estás pidiendo, no. El fin de tu problema será cuando haya venido sobre ti el Espíritu de Dios. Mi hermano, y esto es entender que a veces le pedimos a Dios cosas. Hay veces: Señor, dame esto. Señor, es que mira, el trabajo no me alcanza. Señor, necesito un mejor trabajo. Señor, es que la economía no me alcanza, necesito algo. Señor, es que la casa en la que estamos es muy pequeña, tal vez necesito estar más cómodo. Señor, es que tal vez este familiar me tiene en problemas, tal vez esta situación de salud. Pero lo que tú necesitas esta mañana es sentir la presencia de Dios de nuevo en tu vida. Tú necesitas el Espíritu de Dios. Tú no necesitas una casa más grande. Tú no necesitas tal vez una residencia. Tú no necesitas tal vez una respuesta ya. Tú necesitas sentir de nuevo el poder de Dios en tu corazón. Cuando sientas la presencia de Dios, cuando en tu vida haya una disposición para buscar la presencia de Dios, ahí llegará la enfermedad. Hasta ahí llegará el problema. Hasta que el Espíritu de Dios sea derramado en la vida de cada uno. Hasta que sientas la necesidad. Hasta que sientas el vacío en tu vida. Yo no sé si alguien quiera, tal vez, y desee que Dios le ponga este deseo en su corazón. Pero a veces Dios extiende tanto el dolor, ¿sabes? Para decirte, bueno, ¿hasta dónde eres capaz de aguantar? ¿Hasta dónde eres capaz de entender que sin mí nada puedes hacer? ¿Hasta dónde eres capaz de llegar que sabes que sin mi presencia no vas a poder? Tal vez hasta dónde vas a tener que esforzarte de más y trabajar de más para saber que lo que necesitas es mi presencia en tu vida. Para saber que lo realmente importante es tener a Dios en el corazón. Es vivir bajo su autoridad. Es vivir bajo su palabra. No bastan las reformas. No basta ser mejor, no basta intentar ser mejor. No basta, como hablábamos en estos días, que seas un mejor mayordomo. No basta que tal vez conozcas bien la doctrina. No basta que tal vez se conozca bien el sacrificio. No basta que tal vez seas un mejor esposo, seas un mejor hijo. No. No basta que tal vez pasen estas cosas. Aquí lo que verdaderamente cambia la vida de alguien es la presencia del Señor. Aquí quien verdaderamente te lleva un arrepentimiento es el Señor. Aquí quien verdaderamente te hace sentir pecador esta mañana es el Espíritu de Dios. Aquí quien verdaderamente te hace sentir que esa puntilla ya es suficiente para que te muevas es el Espíritu de Dios que trae convencimiento a su pueblo. Ese Espíritu que te convence de que necesitas un campo fértil, de que necesitas el mover de Dios en tu vida. Mi hermano, uno a veces tal vez vive indolente, vive tal vez en situaciones, en momentos que tal vez el Señor quiere sacarte rápido de allí. Pero entre más rápido te des cuenta que necesitas la presencia de Dios en tu vida, vas a salir más rápido de esa situación. Y la presencia de Dios hay que buscarla. Hay que añorarla. Hay que desearla.
hay que valorarla, ¿saben? Hay que amar su presencia. Hay que cuidar su presencia. Porque es que es su presencia la que me ministra en campos fértiles. Es su reinado justo el que me sostiene en medio de la crisis. Es su espíritu el que me consuela cuando hay injusticia. Es su espíritu el que traerá justicia, reposo y seguridad para siempre. Es su espíritu el que necesitamos. Es su espíritu el que me ayuda, mi hermano. Y mire que la Biblia nos presenta diferentes escenarios. Para ir terminando. Diferentes momentos, gente que no valoró la presencia de Dios, pero gente que sí le dio la primera prioridad al Señor. Gente que entendió que la presencia de Dios era lo más importante. Cuando los filisteos se llevaron el arca de Dios, no entendían lo que había allí, no entendían, y vino juicio. Cuando tú no entiendes qué significa la presencia de Dios en tu vida y no le das el valor a la presencia de Dios, hay juicio en casa. Cuando tú andas en pecado y aún así intentas como aparentar, como tratar de ser, mi hermano, hay juicio en tu casa, hay enfermedad, hay calamidad. Pero cuando tú le pones y le das a la presencia de Dios ese primer lugar, y haces como esa diferencia, como ese hombre que se dejó la presencia de Dios, y Obed-Edom, que cuidó la presencia de Dios, que le dio la prioridad a lo que era importante en la vida, ¿saben? Dice la palabra de Dios que hubo un hombre anterior que la tuvo por 20 años el arca y no pasó nada. No sé cuántas veces has estado en la iglesia y no ha pasado nada. No ha habido cambios en tu vida. Y aunque estés aquí, has vivido como apartado. Y lo digo porque quien se ha apartado, volver es difícil. Porque hay una dureza en el corazón y solo Dios puede ablandar ese corazón. Solo Dios puede hacerlo. 20 años y no pasaba nada. Pero el arca fue llevada a la casa de Obed-Edom y fueron necesarios solo 3 meses, ¿saben? 3 meses. Y este hombre entendió que en su casa no se encontraba nada más que la misma presencia de Dios. Y entonces entendió que a Dios había que darle la prioridad. Entendió que a Dios había que tratarlo bien, a Dios había que buscarle. Y empezó a clamar a Dios. Y empezó a cuidar esa presencia. Y empezó a levantarse en las mañanas. Y empezó a decirle: presencia de Dios, aquí está mi vida, aquí está mi casa. Y aunque ahora es un caos mi casa, Señor, yo sé que tú puedes hacer algo, porque tú puedes levantarme, porque tú puedes restaurarme, porque tú puedes hacer lo que es impensable. Tal vez este hombre sin alimento en su hogar, tal vez este hombre encorvado, tal vez este hombre abandonado, tal vez con las deudas hasta el cuello, tal vez con una esposa que no se entendían y ya buscaban el divorcio. Pero la presencia de Dios empezó a restaurar esa casa, empezó a restaurar esa vida, empezó a convertir ese desierto en un campo fértil y lo convirtió hasta en un bosque espeso. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Luego David se enteró y dijo: ¿cómo es posible? A Obed-Edom le está yendo bien, está siendo bendecido, está pagando sus deudas. Obed-Edom, ¿cómo es posible? Si ese hombre era encorvado, pero ahora lo veo andando erguido. ¿Cómo es posible? Ese hombre lo estaba buscando para matarlo, pero ahora anda en paz con sus enemigos.
¿Cómo es posible? Su esposa no lo quería, pero ahora los veo felices juntos. ¿Cómo es posible? Ese hombre no le hablaban sus hijos, pero ahora sus hijos están en paz con él. Mi hermano, ¿cómo es posible que la vida de alguien sea transformada? ¿Cómo es posible que alguien pueda dejar su vida anterior? ¿Cómo es posible que haga efecto esta palabra si no es por el poder del Espíritu Santo? Aleluya. Si no es por la obra de Dios en tu vida. En esta hora necesitamos poder de Dios, Espíritu de Dios, presencia de Dios. Necesitamos volver a esas prioridades. Yo quiero invitar a alguien a que esté en sus pies. Oh, aleluya. Aleluya. No sé cuántas veces estés remando para el lado incorrecto, pero yo en esta hora quiero mostrarte el camino al éxito. Busca su presencia en esta mañana. Habla con el Señor y dile: Señor, yo quiero ser un apasionado por tu Espíritu. Yo necesito, Señor Jesús, yo necesito entender cuáles son las prioridades en la vida, Señor. Tal vez llevo viviendo con una enfermedad hace muchos años, Señor. Tal vez estoy viviendo con una amargura en el corazón, oh Dios. Tal vez por eso mi temperamento es así, Señor.